Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos hoy? Bien. ¿Contentos? Sí. ¿Otro día más? Bien. Me da gusto. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Me da gusto verlos, que nos estén acompañando también en este día. Espero que este tema de hoy para cada uno de ustedes sea de bendición, el cual este tema lo he titulado La manifestación de la mansedumbre y humildad. Les repito el título de este mensaje y espero que les sea de bendición para cada uno de ustedes, que lo he titulado La manifestación de la mansedumbre y humildad. Y estoy usando como cita de referencia Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. A ver, los que son más rápidos, que digan un amén. Yo ya lo tengo listo como siempre. Ya creo que ya supe quién estaba pasando información. Así que no creo que sean tan... Oh, que cada canción. Son rápidos aquí ustedes, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Nomás para informarles, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, para el próximo domingo no tendremos servicio porque será un día, lo usaremos como un día para la congregación. Pero estaremos con ustedes de nuevo para el próximo año. Sería como el 2 de diciembre. Primeramente Dios. Bueno, si ya están en Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30, el título de este mensaje, La manifestación de la mansedumbre y humildad, el cual dice así: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esta es aquí vienen bendiciones, promesa, viene una bendición, una promesa, viene un estilo, una orden, un mandato, podemos decir. Pero aquí Dios nos da algo para nosotros, ¿no? Pero no quiero que confundamos, ¿verdad?, la humildad y la mansedumbre. Bueno, la humildad, para empezar, no quiero que la confundan la humildad con ser pobre económicamente. Recuerden, no confundamos la humildad del corazón interior con la humilde condición social económica. Santiago 1:9. Muchas personas de condición económica humilde son humildes económicamente, pero no se aguantan. Son muy soberbias, orgullosas. No necesariamente, ¿no? O sea, personas que viven humildemente, económicamente, no se aguantan. Pero también hay personas que viven bien económicamente y son personas humildes de corazón, de adentro, del interior. Por eso no quiero que confundamos eso, no quiero que le digan, oh, la humildad es aquella persona que es falto de dinero, o que vive escaso, no, sino hablamos del corazón. Por el contrario, muchas personas ricas económicamente, como les dije, tienen un corazón humilde. Eso lo pueden ver ustedes en Santiago capítulo 1, versículo 10. La mejor manera de describir la humildad es ilustrarla a través de la palabra. No quiero solamente hablarles sino quiero que lo veamos a través de las Escrituras, lo que es la humildad, lo que es la mansedumbre y la humildad. La Biblia está llena de relatos instructivos sobre la mansedumbre y humildad. Veamos la mansedumbre y la humildad actuando a través de hombres de Dios. En nuestro Señor Jesucristo encontramos el mayor ejemplo de mansedumbre y la invitación y aprender, la invitación que nos hace y aprender de Él. Dice de nuevo, les voy a volver a leer, versículo 28 de Mateo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Miren esto, dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Esa es una invitación. Y yo los haré descansar, es una promesa. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Esto es una orden, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es como estilo mandato, pero no creo que lo vean como algo que es obligatorio. Es un mandato, pero como está en ustedes, porque Dios no esfuerza a nadie en hacerlo.
Y también dice, y hallarán descanso para sus almas. Esa es una bendición. Esa es una promesa que Dios nos da. Jesús da una invitación, una promesa, un mandato y una bendición. Es lo que trae estos versículos. Dice en San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es una paz que Dios nos da internamente. Cuando venimos a Jesús, cuando el Señor nos habla que Él nos da descanso, está hablando algo interno. Está hablando, ¿verdad?, de algo, ¿verdad?, que Él nos da. Muchas veces las personas de hoy, ¿verdad?, vivimos apurados, vivimos de una manera, ¿verdad?, que cargamos muchas cosas y no tenemos paz, esa paz interna, ¿no? Pero les puse esta cita de San Juan 14, 27, porque recuerden que esta paz que Dios nos da esa tranquilidad en medio de las dificultades. ¿Se imaginan atravesando una dificultad y estando mortificados, estar siempre en aflicción por el problema que están pasando y no tener esa paz interna, ¿verdad?, de decir, bueno, estoy pasando por esto, pero creo en Dios, creo que el Señor está actuando a través de esta aflicción para un bienestar, porque todo obra para bien, como dice la palabra de Dios. En Mateo 11, 28, 30, como les dije ahorita, aquí nuestro Señor Jesucristo estaba observando a las multitudes cargadas y cansadas porque habían sido sometidos a las opresiones de los fariseos. Cuando el Señor habla de estos versículos, ¿verdad?, vengan a mí que mi yugo es ligero, ¿no? Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Como les dije, Dios cuando dijo estos, es cuando Dios relató estos versículos, es porque Él miraba a esta gente que estaban cargados y cansados por las opresiones que los mismos fariseos estaban imponiendo al pueblo de Israel. Y esto era porque los israelitas habían dado otro enfoque a la ley, al saber que no podían cumplir con sus mandatos y simplemente rebajaron la ley a un nivel más manejable y aceptable para que los pudieran cumplir y así darse crédito. Cuando Jesús da esta cita, ¿no?, lo dice, mira esta gente que está cargada y cansada, porque los fariseos no habían impuesto a sus discípulos estas cargas tan pesadas que ellos mismos ni ellos mismos podían cumplir. Porque recuerden, los fariseos, los judíos habían cambiado la ley de Dios de una manera, la cambiaron y la acomodaron de una manera aceptable, de una manera que ellos pudieran cumplirla. Y empezaron ellos a modificar la ley de una manera, como les dije, para que ellos pudieran cumplirla, sino que apilaron la interpretación sobre interpretación, creando tradiciones de hombres que pudieran guardarse en la carne. En vez de interpretar y proteger la ley, la contradijeron, la debilitaron, rebajaron las normas de Dios y reglas humanas que podían cumplir, que ellos podían cumplir sin ayuda de Dios. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 15, versículo 9, el cual dice, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Y es por lo que Jesús les dice, los que están cansados vengan a mí, que yo les daré descanso. Porque ellos estaban cargando con estas leyes, con estas ordenanzas, estos mandamientos de hombres, que los miraba, todo estaban mal, pues. Ellos no podían hacerlo. Mas también podemos ver que aquí que nuestro Señor Jesucristo nos habla de dos cualidades, de la humildad. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Dos cualidades, manso y humilde. Una de las cosas que la iglesia de hoy son faltos de mansedumbre y de humildad. Y recuerden que esto es de suma importancia, ¿verdad?, en las iglesias. Y más sobre todo cuando el pastor, el que está predicando detrás de un púlpito, si no tiene esa humildad, esa mansedumbre en sí, es imposible que él pueda cuidar de las ovejas del Señor. Es imposible que él pueda exhortar a las personas en el nombre del Señor, o sea, por amor al nombre de nuestro Señor Jesús.
Es imposible que alguien pueda ser compasivo, misericordioso. Es imposible que tú puedas tener esa piedad por los demás si en ti no hay esa mansedumbre y esa humildad. Es imposible. Y es algo que está faltando en las iglesias de hoy. Las iglesias de hoy, bueno, sobre todo en los pastores, en vez de estar viendo a las ovejas, ¿verdad? Como personas que vienen de afuera, heridas, vienen con problemas, vienen cargando dificultades dentro del matrimonio, por los hijos, por cualquier cosa, ¿no? Vienen con aflicciones. Mas si el pastor no está hablando de una manera, ¿verdad? Que esté entendiendo que las ovejas necesitan de alguien que las cuide. Y para cuidar de las ovejas necesita uno ser manso, ser humilde. Porque eso es lo que nos da esa compasión, esa humildad. Recuerden que es lo que Jesús hizo, ¿no? Él tuvo compasión por las multitudes. Él mismo se dio a sí mismo por nosotros. Recuerden que la mansedumbre, lo contrario de la mansedumbre, es la ira. Ser agresivos. Y lo contrario de la humildad, todos sabemos que es el orgullo, ¿no? No querer depender de nadie, es solamente depender de nosotros mismos. Y es algo que el Señor, ¿verdad? No acepta. Un cristiano no puede tener orgullo en su vida, sino puede tener esa ira, ese enojo, porque es imposible que pueda él ayudar a alguien más, a su prójimo. Ya no puede ser de bendición para su prójimo si tiene estas dos, o sea, la ira y el orgullo en sí. Asimismo, nosotros debemos aprender de nuestro Señor Jesús, a quien nos ha dado el ejemplo, para que como Él lo hizo, también lo hagamos nosotros. Su palabra nos dice que cuando aprendemos de su mansedumbre y humildad, encontraremos descanso en nuestras almas, porque no hay una vida de mayor paz y descanso que aquella que se deposita por completo en los planes y propósitos de nuestro Dios. Qué mejor, ¿no? Qué mejor es ser manso, ¿no? Depender de Dios. Que haya mansedumbre en nosotros, que haya humildad en nosotros, porque eso nos hace depender de Dios en todo momento. Mas ahorita las iglesias son faltos de estas dos cualidades y no la están poniendo por obra, o sea, no la están manifestando, los pastores no la están manifestando. Ahorita se trata solamente de atacar, se trata solamente de apuntar, porque en verdad no sabemos lo que cada persona que está enfrente del púlpito, lo que está pasando. Yo no sé en qué circunstancias tú vengas, cuál es tu problema, qué es lo que estás atravesando. Yo no sé, cada uno de ustedes, ¿no? De los que me ven a través de las redes sociales, yo en verdad no sé por lo que están pasando ustedes. Pero si en mí hay esa mansedumbre, esa humildad, claro, debemos de reprender siempre y cuando conforme las Escrituras, pero también debemos exhortar, motivar, darles a entender de que Dios está con nosotros, que habrán pruebas, habrán dificultades, pero recordemos que Dios está con nosotros. Él está con sus hijos. No hablo de aquellos a los que se dicen pasar cristianos, no. Yo hablo de los cristianos verdaderos, aquellos que aman a Dios, que aman su nombre. En el Nuevo Testamento, el más grande fue Jesucristo, a pesar de que Él teniendo el poder para defenderse, no lo hizo, porque todo se lo dejó a Dios. Él dependía totalmente de su Padre. Si hubo un sometido a los propósitos de Dios, este fue Jesús. Cuando lo insultaban, no respondía con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al Dios que juzga con justicia. Dice en 1 Pedro 2:22, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22-23, dice así: Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes, así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para
apartarnos de ellos y para que vivamos como a Él, como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor de sus vidas. Podemos nosotros ver, ¿verdad?, que el mayor ejemplo que tenemos es aquel hombre que lo dio todo por nosotros. Se despojó de sí mismo. Dejó su gloria. Dejó aquellos privilegios que tenía con el Padre. De que lo alabaran, lo adoraran. Para hacerse pasar por siervo. Para venir a ser un siervo. Para venir a sufrir y cargar esa cruz por ti y por mí. Él se humilló. No lo humillaron, Él se humilló. Él decidió humillarse. Él decidió en dejarlo todo. Él decidió despojarse Él mismo. Él decidió entregar su vida. A Él nadie le dijo, Él la quiso entregar. Pero quisiera hablar de unos ejemplos del Antiguo Testamento acerca de la humildad y la mansedumbre. Les quisiera hablar un poquito de Abraham. Después de que Dios llamara a Abraham de Ur de los Caldeos a la tierra prometida, y luego de haber hecho el maravilloso, incondicional pacto con él, surgió una disputa sobre las tierras de pastoreo entre los siervos de Abraham y los de su sobrino Lot. Toda la tierra de Canaán se le había prometido a Abraham. Este era el elegido de Dios, el padre del pueblo escogido de Dios. Además de esto, Abraham era el tío de Lot. No obstante, Abraham dejó de buena gana que Lot tomara cualquier tierra que quisiera, cediéndole por tanto sus derechos por el bien de su sobrino y por el bien de la armonía entre las dos partes. Esas cosas eran mucho más importantes para Abraham que defender sus propios derechos. Él tenía tanto el derecho como el poder para hacer como él quisiera. Él era Abraham. Pero decidió dejar a su sobrino que él eligiera, que él tomara, que eligiera el lugar. Porque en él no había ese orgullo, no había esa ambición, no había esa vanidad. Él había visto que esos lugares eran bonitos, pero a él no le importaba eso. A él le importaba lo que Dios pensaba, lo que Dios quería, y él le dejó a Lot elegir el lugar. Abraham se hizo un lado y dejó que él eligiera. José fue maltratado por celos de sus hermanos y finalmente vendido como esclavo. Cuando por el misericordioso plan de Dios José llegó a ser en Egipto el segundo al mando, solo debajo de Faraón, estuvo en condiciones de vengarse de forma severa de sus hermanos. Al venir sus hermanos a Egipto en busca de alimento para sus familias, José fácilmente pudo haberse negado. Y en realidad pudo haber puesto a sus hermanos en la cárcel, se pudo haber vengado, se pudo haber desquitado de sus hermanos y ponerlos bajo esclavitud, una esclavitud fuerte, no como grave, una esclavitud, severa, por lo que hicieron ellos, por haberlo vendido. Pero en él no había rencor. ¿Se fijan la diferencia? Sus hermanos lo vendieron por celos, envidia, mas José los recibe. No con rencor, ni con amargura, sino con un corazón dispuesto para perdonar. Un corazón dispuesto para amar a sus hermanos. Cuando finalmente se reveló ante ellos, dice que se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. La humildad, la mansedumbre de José. Entonces José les dijo en Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8, en la versión TLA, dice así: pero no se preocupen ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en el consejero del rey. ¿Se fijan? Lo que es José,
Dice, no fueron ustedes. Yo sé que hicieron esto, ¿no? Tuvieron ustedes envidia y celos, lo que quisieran. Pero todo esto era un propósito de Dios, era un plan de Dios. Y José lo entendió claramente. Dice, no fueron ustedes, fue el Señor el que lo hizo. Más adelante, en Génesis 50, versículos 19 y 20, dice, sin embargo, José los tranquilizó. Fíjate, en vez de vengarse, dice. Sin embargo, José los tranquilizó con mucho cariño. Les dijo, no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Él comprendió, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo para vengarme? Eso se encarga el Señor, pero por mi parte, yo los perdono. No pasa nada. Y qué bueno que vinieron para que den alimentos. Qué bonito, ¿no? Con mansedumbre José entendió que la función de Dios era juzgar y que el suyo era perdonar y ayudar. Moisés, cuando Dios lo llamó a sacar a Israel de Egipto, Moisés se sintió totalmente inadecuado, incapaz, cuando él era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Dice en Hechos capítulo 7, 22, ¿recuerdan cuando fue con el Señor? Señor, pero yo no puedo. Yo soy tartamudo, Señor, yo soy incapaz. Buscaba excusas. Pero en Hechos capítulo 7, versículo 22 dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Señor, yo no sé hablar. Mas Moisés suplicó a Dios diciendo que él no era la persona más capacitada para el trabajo. Lo pueden ver en Éxodo capítulo, lo voy a leer Éxodo 3 del 10 al 12, rapidito. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Dios le contestó, escúchame, Moisés, yo soy quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes de decir. A pesar de que Moisés mató a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus parientes, de su gente, de los hebreos, a pesar de que lo mató, se enfrentó a Faraón para exigirle la liberación de su pueblo. Se enojó con tal grado por la perversión de que Aarón hizo, y el pueblo que cuando celebraron alrededor del becerro de oro y que estrelló contra el suelo las dos primeras tablas, ¿recuerdan? Hizo todo lo que hizo eso. Sin embargo, fue llamado, como dice en Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A pesar de lo que hizo Moisés, a pesar de que buscaba justificarse para no hacer lo que el Señor había mandado, a pesar de que mató a este egipcio, Dios lo consideraba el varón más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Veamos un poquito de David. David fue escogido por Dios y ungido por Samuel para reemplazar a Saúl como rey de Israel. Pero cuando él en la cueva de En-Gedi tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, tal como a Saúl había intentado de quitársela a David. Pero David se negó a hacerlo cuando tuvo la oportunidad de liquidarlo en ese momento. Mas sin en cambio David se negó, no lo hizo. Él tenía tan gran respeto por el cargo del rey, a pesar de la maldad y el maltrato que este rey en particular le había ocasionado. Mas dice que se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Fíjate, teniendo en sus manos la oportunidad de liquidar al rey Saúl, dijo, Dios me libre de hacer tal cosa. Tan solo con el hecho de cortarle el pedazo se sintió mal, porque estaba haciendo algo contra el ungido de Dios.
A pesar de que Saúl fue rebelde contra Dios, él aún respetaba a su rey. Lo honraba. Todo lo contrario del rey Saúl, lo quería matar. Muchos años más tarde, después de que Absalón, su hijo rebelde, hiciera ir a su padre de Jerusalén, un miembro de la familia de Saúl, llamado Semei, maldijo a David y le tiró piedras. Cuando uno de los soldados de David quiso cortarle la cabeza a Semei, David se lo impidió, diciendo: he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas y acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín dejarle que maldiga? Pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Segunda de Samuel 16, 5 al 12. Este viene y empieza a maldecir a David. Es un asesino. Es un asesino. Y el otro, su capitán le dice: no, déjame cortarle la cabeza. No hagas tal cosa. Déjalo, porque Dios se lo ha permitido. Él teniendo el poder para decir deténlo o cállalo, dijo: no lo hagas. Dios se lo ha permitido. Déjalo que me maldiga. Tal vez esas maldiciones Dios las puede cambiar a bendiciones. Esa es una de las cosas que el apóstol, que David tenía, ¿no? Era un hombre que cuidaba del pueblo de Israel. Un hombre íntegro. Un hombre que amaba a su pueblo, amaba a sus ovejas. No era tan solo un rey como el rey Saúl. David era un hombre humilde, manso. Apacentaba las ovejas de su padre. Las cuidaba y no siendo sus ovejas. Ahora les voy a hablar acerca del apóstol Pablo. Él era el más educado de los apóstoles y aquel que hasta donde podemos saber Dios usó más ampliamente y eficazmente. Filipenses 3 al 11. Repito, Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 11 dice: los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo he considerado como basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Después de Jesucristo, el hombre más humilde, más manso, es el apóstol Pablo. Bueno, dice el versículo 10, y el 11. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. La mansedumbre y la humildad se refleja en el carácter del apóstol Pablo. Siempre cuidando el bienestar de la iglesia, siempre en las cartas de Pablo, siempre mortificado, ocupándose de que sus hermanos estuvieran siempre en unidad, siempre que estuvieran haciendo las cosas correctas ante Dios. Era un hombre que amaba a la iglesia, no como los hombres de hoy, los predicadores de hoy. El apóstol Pablo, si estuviera aquí con nosotros, qué distinto fuera la cosa, ¿no? Era un hombre que cuidaba de las iglesias, cuidaba la sana doctrina. Y es lo que está pasando hoy en las iglesias de ahorita, ¿verdad? Como ya se los he predicado. Han dejado a un lado la palabra de Dios y han metido
más cosas personales que la misma palabra de Dios. Han perdido el amor al nombre de Dios. La mansedumbre y la humildad se refleja en el carácter del apóstol Pablo, siempre cuidando el bienestar de los demás. Y sin embargo, él siempre se negó a poner cualquier confianza en sí mismo. Pablo sufrió mucho, pero sin embargo notamos que en su alma no quedaba ninguna pizca de acusación o de amargura contra el Señor. Por el contrario, llegó a decir que nos gloriamos en las tribulaciones, es lo que él decía en Romanos capítulo 5, versículo 3. Esto era así porque él entendía que todas esas adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para la formación de su carácter. Y es lo que nosotros debemos de ver todo el tiempo. Cada vez que estamos pasando por preocupaciones, por dificultades, debemos de verlo de la manera como Dios quiere que lo veamos, para nuestra propia formación, de nuestro propio carácter. Recuerden que las pruebas producen paciencia, nos fortalecen. Y si nos fortalece, nosotros podemos fortalecer también a los demás. Pero sobre todo, ¿no? Para poder nosotros ser, para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas, tenemos que reflejar esa humildad, esa mansedumbre. Porque recuerden, lo que hay en tu corazón es lo que habla tu boca. Si hay orgullo, es lo que va a hablar tu boca, orgullo. Si hay amabilidad, es lo que tu boca va a hablar, amabilidad. Si hay mansedumbre, es lo que tu boca va a hablar acerca, ¿verdad?, de que eres una persona calmada. Si eres humilde, la gente se va a dar cuenta que tú dependes de Dios y no de ti mismo. El apóstol Pablo aceptó sus pruebas y penalidades, su cruz, en la esperanza de que en este modo, sus convertidos y los demás creyentes pudieran ser librados y vivir para siempre en Cristo. Pablo decía, no, yo tengo que morir para que ustedes vivan. Yo tengo que hacer todo lo que me he sido encomendado para que ustedes vivan. Y eso lo pueden ver en 2 Corintios capítulo 4, del 10 al 12. A pesar de sus sufrimientos, él no se convirtió en un amargado. Nunca culpó a Dios por sus sufrimientos. Él lo recibió todo como parte de su compromiso con Cristo y confió en que Dios se encargaría de todo. Porque el apóstol Pablo dependía totalmente de su Dios. Todo lo que Pablo atravesó, los naufragios, los azotes, como él dice, todas las cárceles que estuvo, y al final que fue decapitado, lo hizo por amor al nombre de Dios y por su prójimo. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, por eso ahora estoy sufriendo a causa de esta buena noticia del Evangelio. Pero no me avergüenzo, sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro de que Él puede guardar hasta ese día todo lo que ha puesto en mis manos. Qué confianza la de Pablo. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. El mismo Pablo, con toda humildad, les decía a la iglesia de Éfeso, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros. Es lo que falta lo que tienen que decir los predicadores. Ahorita la iglesia está dividida, las iglesias están divididas. O sea, vas a una iglesia, todos están divididos. No hay nadie que ponga orden en la iglesia. No hay nadie que sea manso y humilde para poder traer unidad. Todos están en sus grupitos. Todos están separados. Pero no se enseña acerca de la humildad. No se enseña acerca de la mansedumbre. Si hubiera mansedumbre, ténganlo por seguro que cada quien cuidara de su prójimo. Cada quien se hiciera para atrás y dejara que su prójimo creciera. Juan el Bautista, yo tengo que menguar para que él crezca. Es lo que tiene que ver en cada persona. Yo tengo que menguar para que tú crezcas. Yo tengo que cuidar tus intereses, tu vida espiritual, para que tú crezcas. La mansedumbre es la virtud cristiana más fundamental y es la cualidad del carácter que Dios manda
en la primera bienaventuranza, como ya lo hemos estudiado en las bienaventuranzas. La mansedumbre se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con las emociones y la mente bajo el control de Dios. La mansedumbre no es falta de carácter o debilidad, sino que vivimos bajo la dependencia de Dios. Ya no actúas tú por ti mismo. Deja que Dios actúe así como Jesús. Jesús nos manda a imitarlo. Jesús no se defendió. Él se hizo a un lado, dejó que Dios actuara. Pablo hacía lo mismo. Dice en Santiago, como les dije, ya lo he leído, capítulo 1, versículo 21. Así pues, despójense en ustedes de toda impureza, de toda maldad, tanto que abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Aquellos que no tienen un espíritu de servidumbre o humildad, no pueden ni siquiera escuchar correctamente la palabra de Dios, mucho menos entenderla o recibirla. ¿Cómo vas a entender la palabra de Dios si no hay en ti esa necesidad, esa pobreza espiritual de la palabra de Dios? Porque te sientes capaz, tú te sientes capaz, te sientes autosuficiente. No necesitas escuchar de la palabra de Dios. Esa es una persona orgullosa. No necesita de nadie. Puedes aparentar ser piadoso, pero en tu interior eres una persona autosuficiente. No dependes de Dios. No hay humildad en ti. No hay mansedumbre en ti. La mansedumbre es necesaria porque no dependemos, porque no podemos ser testigos eficaces sin ella. Es imposible que tú puedas compartir el evangelio en el amor de Cristo, por el amor a Cristo, no teniendo estas dos cualidades, la mansedumbre y la humildad. Es lo primero, para que tú puedas amar a alguien, para que tú puedas tener misericordia de alguien. Pero lo primero que tiene que pasar en ti es que lo que tiene que ver en ti es depender de Dios y no dejar que tú hagas por ti mismo, sino debes dejar que Dios tome el lugar, que Dios sea el que tome el control, porque dice la venganza es mía, no tuya. Debemos dejarle a Dios que Él tome el control. Señor, me están ofendiendo, me están haciendo esto, me están levantando esto, pero yo me hago a un lado, Señor. Yo si tomo el control, tal vez las cosas no van a estar bien. Pero Señor, tú dices que la venganza es tuya. Tú tienes el control. Tú actúa. ¿Qué van a decir los demás? ¿Por qué no se defendió? Porque ellos van a saber de que nosotros tenemos a alguien que nos defienda. La mansedumbre es necesaria porque solo ella da gloria a Dios. El orgullo busca su propia gloria, pero la mansedumbre busca la gloria de Dios. La mansedumbre refleja en nuestra actitud el carácter de Dios. Nuestra humildad, nuestra dependencia da gloria a Dios. Dice en Romanos 15, versículo del 5 al 8, aunque en realidad es Dios quien nos da la paciencia y nos anima, a Él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Así todos juntos podrán alabar a Dios el Padre. Por eso es necesario que se acepten unos a otros tal como son. Así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. Pues Cristo vino y sirvió a los judíos para mostrar que Dios es fiel y cumple las promesas que les hizo a nuestros antepasados. Que es una señal, o lo podemos ver cuando no hay mansedumbre o no eres humilde. Eres orgulloso, altivo, egoísta, autosuficiente. La crueldad que mora en ti. El centrarse en uno mismo y querer imponerse y no que me digan qué hacer o pasar por encima de otros. Eres un respondón, te crees muy importante, te cuesta perdonar, pierde la calma fácilmente, crees saberlo todo, aconsejas mas no aceptas consejos, eres dominante. Es porque hay raíz de amargura en tu corazón. Hebreos 12:15. ¿Crees que una persona así pueda exhortar o ser de bendición para una persona? Es imposible.
Tú no puedes ser de bendición cuando hay amargura en tu corazón. Cuando no hay mansedumbre, sino te alteras muy rápidamente. Te enfadas muy rápidamente. No es cristiano, ¿y por qué se molesta tan rápido? ¿Por qué es tan orgulloso? ¿Por qué no deja por qué no recibe un consejo de alguien? ¿Por qué no analiza primero antes de rechazar el consejo? Porque no hay mansedumbre, no hay humildad en su corazón. Los mansos son aquellos que ceden al Espíritu Santo el total control de sus vidas. En los mansos hay justicia, gozo y paz. Romanos 14, 17. No buscan lo suyo. 1 Corintios 13. No buscan lo suyo, buscan el bienestar de los demás. Sufre cuando el otro sufre. No es respondón. Se adapta a las circunstancias creyendo en que el Señor va a actuar, que el Señor traerá alivio, refrigerio en medio del problema. Acepta los planes de Dios previstos o imprevistos sin quejarse. Espera pacientemente en Dios, porque depende de su Dios. Es pronto para perdonar. Son amables, respetuosos. Reciben la palabra de Dios. Son serviciales y reconocen que pueden estar equivocados. Aceptan la voluntad de Dios porque sabe que Él elige lo que es mejor. La humildad de Jesús es nuestro modelo, así como Él no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros debemos comprometernos a servir a los demás, considerando sus intereses por encima de los nuestros. Filipenses 2:3. Esta actitud se opone a la ambición, vanidad y a las luchas egoístas que vienen con la autojustificación y la defensa propia. Jesús no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo. Él nunca se avergonzó al decir que era un siervo. Él nunca se avergonzó lavar pies. Siendo Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios, no se avergonzó lavarle los pies. Él no se avergonzó juntarse con gente pecaminosa. Era un hombre que tenía compasión por los necesitados, por aquellos que estaban cargados, por aquellos que les habían impuesto cargas pesadas. Porque estos hombres, estos fariseos habían puesto en ellos cargas pesadas que ellos mismos no cargaban. En su humildad, Jesús y mansedumbre, Jesús fue siempre obediente al Padre. Así el cristiano humilde y manso debería de estar dispuesto a dejar de lado todo egoísmo, ira y sujetarse en obediencia a Dios y a su palabra. La verdadera humildad produce misericordia, contentamiento y seguridad. Dios ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios los resiste. Proverbios 3:34 y 1 de Pedro 5:5. Por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su gracia y por nuestro propio bien nos humillará. Pero si nos humillamos, Dios nos dará más gracia y nos exaltará. Lucas 4:11. Pablo también es nuestro ejemplo de humildad. A pesar de los grandes dones y entendimiento que había recibido, Pablo se vio a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. 1 Timoteo 1:15 y 1 Corintios 15:9. Al igual que el apóstol Pablo, él era verdaderamente humilde y se gloriaba en la gracia de Dios y en la cruz, no en la arrogancia ni en sí mismo. Filipenses 3:9, capítulo 3, versículo 3 al 9. Jesús nos enseña de que debemos de depender y dejarle todo a Dios. Jesús nos dice que debemos ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48.
Los orgullosos fariseos querían un reino milagroso. Los vanidosos saduceos querían un reino materialista. Nuestro Señor Jesús vino a ofrecer un reino de mansedumbre y de humildad. La mansedumbre y la humildad siempre han sido el camino de Dios para el hombre. Siempre. Siempre. Los judíos al final rechazaron como un todo a Jesús porque no les cumplió sus expectativas de mesiánicas. Tal vez nosotros no veamos esto con tanta seriedad si no estamos prestando atención, pero las iglesias de hoy son faltos de mansedumbre y de humildad. Si hubiera mansedumbre y humildad dentro de las iglesias, no hubieran necesidades económicas, no hubieran problemas entre ellos fuertes. El pastor estuviera pendiente de las ovejas. Pero el pastor siempre supuestamente les predica y se aleja. El pastor no debe de alejarse de sus ovejas. El pastor debe cuando termina de su púlpito, debe de estar en medio de las ovejas, mirando qué está pasando adentro. Tienes que adentrarte adentro. No solamente se trata de detrás del púlpito predicar. El pastor, Dios le ha dado al pastor una obligación que debe de cuidar de sus ovejas. Y el pastor debe de adentrarse, como les dije, para saber lo que está pasando adentro. Mas eso no está pasando. Solo el pastor está recibiendo, no está dando. Está dejando que todos hagan lo que quieran. Por eso las personas cuando van a las iglesias dicen, no, porque son bien sangrones. Son bien hipócritas. Se dicen ser cristianos, pero no lo son. No hay humildad en ellos. Hablo con el pastor y muy arrogante. No hay humildad en el pastor, no hay, no. Sus palabras me demuestran lo contrario, como que no es un verdadero pastor. Cuando hablo con los líderes, con los encargados de la alabanza, quiero participar en la alabanza, mas me responden con una actitud de arrogancia. Me miran por debajo del hombro. Me miran por el IVA del hombro. O sea, no hay humildad, no hay mansedumbre dentro de las iglesias. El Señor nos manda que debemos de aprender de Él. Debemos nosotros depender del Mesías. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ya no estamos nosotros solos, ahora todo lo podemos en Cristo. Ahora el Señor nos acompaña para poder salir más que vencedores, no por tus propias fuerzas, sino por las fuerzas de Él. Él nos sostiene, no nos dejará caer. Abogado tenemos, pero debe de ver en nosotros esa humildad, esa mansedumbre. Algo que lamentablemente muchos no tenemos. Nos hace falta a nosotros considerar estas dos cualidades. Aquellos que me ven a través de las redes sociales deben ustedes de examinarse y ver si en su corazón hay humildad y mansedumbre. Como los miembros de la iglesia, como los pastores, predicadores, muestran todo lo contrario. No muestran ese amor como Pablo sentía por la iglesia. Ellos no expresan, no reflejan el carácter de Dios. La iglesia está faltante de mansedumbre y de humildad
Yo les pido por favor que deben de reconsiderar esto. A cada uno de ustedes. Déjate de preocuparte por ti mismo y preocúpate por tu prójimo. No vas a poder tú servirle al Señor con un corazón orgulloso, soberbio, un corazón enojón, un corazón que se prende muy rápido. Debe de haber humildad en mí como en ustedes, mansedumbre. No somos perfectos, claro que no. Pero Dios, si está contigo, Él va a hacer producir todo esto. Debemos nosotros seguir el ejemplo de Jesucristo. No podemos nosotros seguir un cristianismo faltándote lo más fundamental de un cristiano verdadero, la humildad y la mansedumbre. Voy a terminar con esta cita. Si me pueden acompañar a Isaías capítulo 53, versículos 7 al 9. Dice así: fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, como el cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia, nadie lo defendió ni se preocupó por él. Al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Debemos nosotros ponernos a cuentas con Dios. Si estás viviendo en pecado, debes de arrepentirte. Debes de pedirle perdón a Dios. Debes de volverte a Dios. Ya no desprecies su palabra. Ustedes que me ven a través de las redes sociales, si estás viviendo en pecado, tú lo sabes. Tal vez yo no, pero Dios lo sabe. Si estás viviendo en pecado, debes de arrepentirte. Debes de pedirle perdón a Dios. Y empieza a seguir las pisadas de Jesucristo, como ustedes también. Debemos actuar. Debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Vivamos para el Señor. Vivamos por amor al Señor. Y cumplamos esa comisión que nos fue encomendada de llevar el Evangelio, predicar el Evangelio a todas las naciones. Ese es nuestro trabajo, no entretener, predicar el Evangelio. Es todo. Prediquen el Evangelio, que el tiempo se acerca. Deben de arrepentirse, el tiempo se acerca. El Señor está en la esquina. En cualquier momento viene el Señor. No es momento de jugar, no es momento de perder el tiempo, es momento de volverse al Señor, pedirle perdón y arrepentirse. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos para para el próximo año, el 2 de enero. Hasta pronto.